Muy bien, pues buenas tardes. Soy la doctora Yanedit Isidor Chiquete, otorrino, y junto a mi maestro, el doctor Francisco Javier Mancilla Mejía, neurotólogo, y la doctora Sandra Paredes Fernández, mm, médico nuclear. Vamos a presentar este tema, que es la activación cortical auditiva identificada por tomografía por emisión de positrones en pacientes normoyentes de Centro Médico Naval. Este estudio se realizó del 2023 al 2025. Y bueno, como parte, lo que conocemos como la alteración de la audición, sabemos que es una patología de alto impacto, tanto para el afectado como para su entorno social en general. La hipoacusia es la disminución del promedio total puro de frecuencias de 5 a 4 kHz, mayor a 20 decibeles en el mejor oído, y representa actualmente la cuarta causa de discapacidad en el mundo. En México, aproximadamente 2.3 millones de pacientes lo padecen, de los cuales la mayor parte son pacientes mayores de 60 años. El 34% son pacientes de entre 30 y 59 años y el resto son jóvenes y niños. Y bueno, dentro de la división de la hipoacusia tenemos la hipoacusia neurosensorial, que es el objeto como tal de este estudio. Principalmente, la hipoacusia neurosensorial es una disminución de la capacidad auditiva por alguna alteración en oído interno o del octavo par craneal o las vías auditivas centrales. Y bueno, el procesamiento central va desde la cóclea, posteriormente al complejo olivar superior, el colículo inferior, el cuerpo geniculado medial, hasta llegar a la corteza auditiva primaria, conocida como el gyrus de Helsch, que es el área 41 de Brockman en su parte medial y el área 42 en su parte lateral. Para evaluar esta función cortical auditiva, se han utilizado algunos estudios, entre ellos la resonancia magnética funcional y también la tomografía por emisión de positrones con 18-FDG como fármaco. Importante destacar desde dónde viene el inicio del área cortical que se encarga del procesamiento de la audición. En 1878, Helsch realizó una descripción anatómica del giro. Sin embargo, posteriormente Ferrier fue quien pudo detectar funcionalmente esta área, como en 1881, cómo es que funcionaba. Él lo que realizó fue una ablación o estimulación en monos, que se dio cuenta que posterior a la ablación del giro temporal, los monos presentaban pérdida de la audición a pesar de tener el conducto auditivo, el oído interno y oído medio totalmente normal. Estos monos ya no reaccionaban a ruidos fuertes, ya no reaccionaban prácticamente al ruido de su entorno. Esto fue una base para sentar que el lóbulo temporal era el principal lugar en donde se daba la activación cortical. Posteriormente, en 1909, Brodmann realizó una correlación de la citoarquitectura y entonces ahí determinó o colocó el número en cuanto a las áreas de Brodmann que le correspondía al gyrus de Helsch, que es el área 41, la corteza auditiva primaria, y la 42. Dentro de los estudios de neuroimagen que posteriormente se desarrollaron, que ya fueron la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, fue en el siglo XXI, el siglo XX al siglo XXI, y ya nos dimos cuenta entonces que se podía evaluar de forma funcional esta área. Sin embargo, en México realmente no se encuentran muchos estudios que hayan evaluado como tal esta área. La mayor parte de los estudios son de otros países.
y principalmente, o los que normalmente, los que han reportado algún resultado en cuanto a utilizar la tomografía por emisión de positrones con 18FG en pacientes son en 2020 Ibespec y colaboradores. Él realizó un estudio en 13 pacientes con hipoacusia postlingüística unilateral y determinó que la activación cortical se daba de forma asimétrica a la pérdida auditiva. Y además la neuroplasticidad en estos pacientes, los que llevaban una pérdida auditiva más prolongada, tenían una disminución en cuanto a la captación de la corteza. Posteriormente, Shin y Nam realizaron también un estudio en pacientes que ya tenían una pérdida auditiva por exposición a ruidos intensos. Utilizaron 89 casos y 89 controles. Ellos encontraron que todos los pacientes con deterioro auditivo tenían menor metabolismo en las áreas auditivas, primordialmente el giro temporal superior, destacando la lateralidad derecha y la ínsula. Sin embargo, estos resultados no incluyeron una base de datos pacientes normoyentes. Esto nos lleva a la justificación. Principalmente esto se realizó en el Centro Médico Naval, debido a que la mayor cantidad de los pacientes que acuden a valoración son pacientes que tienen padecimientos relacionados con la hipoacusia, y teníamos limitada evidencia en cuanto a la utilización de la tomografía por emisión de positrones como método de evaluación funcional. Pues era importante para nosotros sentar las bases de patrón de activación cortical auditiva en pacientes normoyentes, por el vacío de conocimiento que se tenía. Y una vez teniendo este patrón en pacientes normoyentes, pues podíamos sentar las bases para posteriormente evaluar pacientes con hipoacusia, ototoxicidad, o pacientes que fueran candidatos a un estudio de rehabilitación auditiva, a un método de rehabilitación auditiva, tanto comparar los resultados como si alguno no tenía una adecuada respuesta, poder observar en cuanto a la corteza si ésta sí estaba recibiendo el estímulo auditivo. También nos interesaba realizarlo de forma pre a la realización de un método de rehabilitación auditiva y posterior a la colocación de este método, como tal el implante coclear, para determinar las diferencias en cuanto a la activación de la corteza. Y bueno, determinamos como fundamental encontrar una herramienta de forma objetiva que nos permitiera evaluar o realizar diagnósticos oportunos en estos pacientes en cuanto a la corteza, ver si podíamos obtener un resultado de los pacientes, si tenían alguna respuesta, algún problema en cuanto a la corteza, que nos pudiera dar respuesta del por qué funcionaba o también por qué el paciente no estaba respondiendo adecuadamente. Saber si podíamos continuar tratando al paciente, darle más tiempo para adaptarse al método de rehabilitación auditiva, como es el implante coclear, o pues el paciente prácticamente la corteza no tenía una respuesta al estímulo auditivo. Y bueno, en los últimos años se han desarrollado muchas técnicas o más técnicas neurocientíficas para la evaluación de este funcionamiento. Sin embargo, pues necesitábamos un método que fuera lo más inocuo con el paciente. La utilización de la tomografía por emisión de positrones, en este caso solo se realizó en pacientes que tuvieran ya la indicación por oncología o por algún servicio de realizar la tomografía por emisión de positrones, y pues una vez ya determinado el paciente que era candidato a la realización del estudio, pues se le preguntaba si quería formar parte del estudio para utilizar ya como tal el radiofármaco
y evaluar la respuesta en cuanto a la corteza. En México, pues existen pocos estudios que puedan utilizar, que hayan reportado la utilización de la tomografía por emisión de positrones como método de evaluación de la corteza. Entonces, todo esto pues, nos llevó a nuestra pregunta de investigación: ¿cuáles eran los cambios en el área de Helsch valorados de forma cualitativa y semicuantitativa mediante tomografía por emisión de positrones en pacientes normoyentes de forma basal y posterior estímulos auditivos? Nosotros teníamos como hipótesis que los sujetos normoyentes adultos respondían a la estimulación auditiva que tenían una diferencia en cuanto a las condiciones basales y posterior a los estímulos auditivos. El objetivo era identificar específicamente el gyrus de Helsch y determinar si había cambios al realizarles esta estimulación auditiva. Todo se realizó en el Centro Médico Naval del 2023 al 2025 y la población de estudio fueron sujetos normoyentes voluntarios que cumplían con los criterios de inclusión, que en este caso era que no tuvieran ningún problema neurológico, otológico o antecedentes de algún problema o cirugía de oído medio o interno, que fueran de 18 a 50 años y que prácticamente a la exploración de otorrinolaringología y en la audiometría no tuvieran ninguna alteración con una audición normal. Todos los pacientes que tenían algún problema de cirugías, menores de 18 años o mayores de 50, se excluían del estudio. Los mayores de 50, más que nada contemplando la presbiacusia para que no fuera otro factor que pudiera afectar en cuanto a los resultados. Y pues los criterios de eliminación fueron pacientes que a la exploración de otorrinolaringología no se podía realizar la emisión del estímulo, pues tenían algún problema en oído externo, o pacientes que no concluyeron el estudio de tomografía por emisión de positrones. Y como tal, lo primero que realizamos fue determinar qué pacientes tenían ya el estudio de tomografía por emisión de positrones ya agendado o ya alguna especialidad se lo había solicitado por padecimientos oncológicos o padecimientos hematológicos o que requerían el estudio por algún motivo. Esos fueron nuestros pacientes para tener esta oportunidad de evaluar la corteza auditiva en pacientes que ya tenían el estudio programado, ser lo más inocuos posibles, ya que el radiofármaco de igual forma se le iba a colocar al paciente. Todos estos pacientes firmaron de manera voluntaria un consentimiento informado y entraron al estudio, se les realizó historia clínica, una exploración otológica y una audiometría tonal. Todos los que tenían una audiometría en parámetros normales, menos de 20 decibeles en ambos oídos, entraban y fueron incluidos en esta investigación. A todos se les realizó el estudio de tomografía por emisión de positrones con 18 FDG, considerando el peso de acuerdo a la cantidad de radiofármaco que necesitaban. Todo lo referente a la utilización del radiotrazador fue tomado en cuenta por el equipo que nos apoyó de medicina nuclear y posteriormente, una vez que el paciente ya se le había colocado el radiofármaco, esperábamos cierta cantidad de tiempo, aproximadamente 30 minutos, y realizábamos una toma de estudio basal solamente de la corteza cerebral, y posteriormente se realizaba el estudio de cuerpo completo al que los pacientes se encontraban ya, ese estudio lo tenían ya contemplado para sus padecimientos oncológicos. Una vez que el paciente ya tenía su estudio de cuerpo completo, realizábamos de nuevo un estudio ahora ya con emisión de estímulos auditivos. Cabe recalcar que antes de la colocación una vez ya colocado el radiofármaco, estos pacientes se encontraban en un cuarto oscuro con los ojos abiertos, sin ningún otro estímulo que les pudiera afectar en cuanto a los resultados. Se les colocaban también tapones auditivos para tratar de disminuir el estímulo del ruido en estos pacientes.
Se les emitieron tonos puros a todos los pacientes a 85 decibeles, 500, 1000 y 2000 Hz. Se realizaron las 3 mediciones cerebrales. La emisión del estímulo fue 3 minutos en oído derecho y 3 minutos en oído izquierdo. Primero en 500 Hz, después en 1000 Hz y por último en 2000 Hz. Todas estas imágenes obtenidas se evaluaron por parte del equipo de medicina nuclear y utilizamos el subpromedio como nuestro marcador, el índice para evaluar la captación del radiofármaco en cuanto a la corteza cerebral. Y bueno, como resultados, en cuanto a los demográficos, se evaluaron 15 pacientes, el oído izquierdo, oído derecho, en total fueron 30 oídos evaluados, la edad promedio estuvo en 43 años, el 80% fueron pacientes femeninos, el 20% masculinos. En cuanto a la audiometría, encontramos que el oído derecho tenía un promedio de PTA en total de todos los pacientes de 15 decibeles y el oído izquierdo de 14 decibeles. En teoría, la mayoría de los pacientes tenían mejor audición en el oído izquierdo. Y bueno, en cuanto a los resultados, se evaluaron el subpromedio de forma basal. El estudio como tal, la parte cualitativa es un poquito difícil por la tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, nosotros tuvimos el equipo de Siemens Biographic, la serie 450. Este tiene una base de datos que es Syringobia. Esta base de datos se evalúa, es una base de datos en pacientes normales, no en pacientes normoyentes, en pacientes normales en cuanto a la captación metabólica del radiofármaco. Por medio de nosotros evaluamos específicamente el área de la región temporal, el gyrus de Helsch, en los estudios basales, y posteriormente los realizamos en los estudios una vez ya realizadas la estimulación. En cuanto a este caso, fue el único que colocamos las imágenes, se utilizó el más representativo para cuestiones de tiempo y que tuviera pues también se viera un poquito las imágenes de cómo se veía el radiofármaco específicamente en el gyrus de Helsch de forma posterior al estímulo auditivo. En este caso, aquí se estaba emitiendo el estímulo auditivo a 85 decibeles a 500 Hz y encontramos el resultado de subpromedio con una diferencia estadísticamente significativa en todos los pacientes. Este fue el resultado, la tabla en general. Se evaluó oído derecho, oído izquierdo, se compararon todos los resultados. Todos los pacientes tenían aumento en cuanto a la captación de los decibeles en el oído izquierdo, del radiofármaco, los submax, en el oído izquierdo de mayor, un poco mayor. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. De la división entre el oído izquierdo y el oído derecho era muy poquito el aumento. Sin embargo, en cuanto a la comparación con el basal y todos la emisión de los estímulos en cuanto a los hertz, sí se encontró una diferencia. Y esta diferencia, pues realmente sí nos dice a nosotros que podemos utilizar la tomografía por emisión de positrones para evaluar, con emisión de estímulos, para evaluar la respuesta de la corteza auditiva. Como tal, anteriormente, pues ya habían utilizado algunas publicaciones, ya habían comentado que se había utilizado la tomografía por emisión de positrones, sin embargo, no lo habían utilizado evaluando el gyrus de Helsch como tal. Todo esto concuerda con lo que se demostró con Mamash y Speck. Mamash utilizó también la evaluación de la tomografía por emisión de positrones, pero lo hizo en ratas. Y Speck también lo realizó, sin embargo, Speck lo realizó pues en pacientes que tenían daño por ruido. Y ellos demostraron ambos
que se podía utilizar la tomografía por emisión de positrones para evaluar la activación cortical auditiva. Sus estudios nos dieron, en cuanto a sus estudios, sí nos dijeron que ellos habían encontrado un hipermetabolismo en el área que tenía mejor audición en cuanto a los animales y que en cuanto a Mamash, que lo hizo en animales, y en SPEC, que lo hizo en pacientes con daño por ruido, o que comparó el oído dañado con la hipoacusia simétrica del oído dañado versus el oído sano, y encontraron esta diferencia, que el oído que tenía mejor audición tenía un aumento en cuanto a los submats, la captación metabólica del radiofármaco. Lo pusimos como contraste en Zainul Abdin y Shin. Ellos encontraron un hipometabolismo de la corteza auditiva. Ambos evaluaron pacientes con hipoacusia. Zainul lo evaluó en pacientes que tenían hipoacusia por presbiacusia, todos mayores de 70 años. Fueron aproximadamente 700 o más pacientes que evaluó, y encontró que tenían una hipocaptación del radiofármaco. Y Shin también evaluó a pacientes con hipoacusia. En este caso fueron pacientes que tenían hipoacusia simétrica. Él mismo los evaluó comparando un oído con el otro, y encontrando que el oído que tenía hipoacusia tenía poca captación del metabolismo de la corteza auditiva al radiofármaco, a la respuesta auditiva. Y bueno, en conclusión, pues la tomografía por emisión de positrones se puede utilizar. De acuerdo al estudio, nosotros encontramos que sí había una diferencia en cuanto al estímulo, emitir el estímulo de forma basal, y el resultado posterior a la emisión de estímulos auditivos sí había una diferencia, y podemos con tener como un patrón de referencia para poder evaluar posteriormente a pacientes que tengan una disminución de la audición, tomar en cuenta la captación basal que utilizamos a nosotros en los pacientes, y posteriormente evaluarla con la captación posterior al estímulo auditivo en pacientes con hipoacusia. Y esto nos da oportunidad para poder evaluar, realizar criterios de selección a los pacientes. No es implementarlo como criterios de selección, sino que evaluar si el paciente es candidato a la realización de un estudio de tomografía por emisión de positrones, para determinar que la corteza auditiva está generando una respuesta, o está generando una diferencia en cuanto a la emisión del estímulo auditivo. Y sí es importante comentar que fue un estudio que fueron solamente 15 pacientes, esto debido a que pues la mayor parte de los pacientes no presentaban una audición normal. Los pacientes que acudían a la realización de tomografía por emisión de positrones eran pacientes que ya anteriormente se les había colocado quimioterapia o radioterapia, y estos pacientes ya tenían una hipoacusia, por eso no se tomaron en cuenta para este estudio como tal. Y esa fue la de las principales razones por las que no se tomó más cantidad de pacientes, porque prácticamente se determinó solamente pacientes que tuvieran audición normal. Y también pues es importante comparar o también realizar otros estudios donde comparemos pacientes que ya se operaron, que ya tienen un implante coclear, o comparar también pacientes que van a ser candidatos a colocación de implante coclear, si cumplen los criterios, o si pueden ser seleccionados para realizárseles una tomografía por emisión de positrones y evaluar esta captación del radiofármaco en el gyrus de Helsch. Y
pues la realización de los estudios a mayor escala, más pacientes, si se pudieran elegir más pacientes para realizar este estudio, tener un poquito, bueno, tener más datos, sería muy, pues nos daría un poquito más de eh, pues, información, si se puede utilizar o no. Y pues y la posible incorporación de tratamientos de rehabilitación auditiva posteriormente. Y eso sería todo. No sé, muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus preguntas y no sé si el doctor Mancilla le gustaría agregar algo más. Buenas noches a todos, muchas gracias por su atención. Bueno, tradicionalmente los estudios de PET aquí en México se utilizan para pacientes con cáncer, ¿sí? Nosotros decidimos incorporar esta tecnología al estudio de la audición, ¿sí? Ya que es una herramienta que se ha consolidado para estudiar los cambios metabólicos, sobre todo a nivel cerebral. Creemos que es muy importante que se adopte y se adapte a las necesidades cognitivas. Es esto porque bueno, vimos que no había un estudio como tal en México donde o adolecíamos de ese tipo de investigaciones. ¿Sí? Sí está muy bien estudiado el uso del PET en el cáncer, sí, o en otras patologías, pero no en estudios funcionales cerebrales. Y ahora cuando estamos trayendo los nuevos conceptos de la actividad cerebral, pues necesitamos tener un patrón de referencia. Si bien no es un estudio que nos hizo falta una población mayor, sí es un esfuerzo preliminar para incursionar en este campo de la tomografía funcional, sí, cerebral. ¿Sí? ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque, digo, bueno, no nos conformamos con decir que solamente el oído tiene que funcionar, ¿sí? Sino más bien cómo está la población neuronal, cómo logramos esta activación, ¿sí? Si lo que queremos es tener un resultado positivo en la parte de rehabilitación auditiva, ¿sí? Muchos hemos tenido pacientes implantados cocleares de que empezaron una buena técnica, una buena selección del dispositivo, una buena candidatura, no evolucionan de manera favorable. Y tal vez no sea por la disminución en el número de células, en el estímulo a nivel cerebral, en el procedimiento a nivel cerebral. ¿Sí? Sí. Nuestro estudio más bien se enfocó en tener un mapeo o un punto de referencia en aquellos pacientes normoyentes, dónde se estaba activando, dónde había esta activación cortical. ¿Sí? Todo el mundo atribuimos, como mencionó Yaneli, a Hersh la descripción del área cortical, pero el estudio de Hersh solamente fue anatómico, ¿sí? No fue funcional, ¿sí? Sin embargo, los estudios estructurales o psicoestructurales que hicieron posteriormente, pues le dieron de manera asertiva la razón, ¿sí? Hoy con el advenimiento de esta tecnología, ¿sí? Pues tratamos de incorporar a la funcionalidad de un individuo. Es importante mencionar para mí que este estudio no hubiera podido ser realizado sin la participación bueno, yo considero una de las radiólogas nucleares con más experiencia en México. Lleva más de 15 años haciendo estudios de tomografía de emisión de positrones. Y tenemos el gusto de tenerla aquí en el hospital. Y bueno, yo tengo el honor de que sea mi esposa. eh, y fue con ella de que propusimos sumar esta experiencia y sacar un estudio original, ¿sí? Enfocado al uso de tomografía de emisiones positivas en el área de cognición. ¿Sí? Me gustaría que nos compartiera su experiencia con este estudio. ¿Sí? Tradicionalmente, como lo he reiterado, siempre enfocamos esto en los estudios o asociamos los estudios de PET a problemas de cáncer, ¿sí? Pero este es uno de los primeros donde lo usamos
para ver cómo está funcionando nuestro cerebro. Sí me gustaría que Sandra, bueno, la doctora Sandra Paredes, nos pudiera ampliar en esta parte de medicina nuclear. La parte ecológica, por todo el mundo ya la tenemos estudiada, no lo suficiente, nos sigue sorprendiendo todos los días, pero no se trata de sumar otras especialidades que nos ayuden a comprender lo que hacemos en el día a día en nuestros pacientes con un problema. Sí, buenas noches, soy la doctora Sandra. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta del doctor, en el que en el que preguntaba si se había comparado el sub con el resto de las regiones del cerebro, esa es una pregunta, una observación muy importante que hizo el doctor, pero bueno, específicamente en nuestro estudio, lo que nos importaba o el objetivo era evaluar previamente una región de interés. En este caso fue la activación cortical primaria auditiva, como es la circunvolución de Helsch. Por eso es que no tomamos, no fue nuestro objetivo de estudio evaluarlo con el resto de las regiones del cerebro. Nos habla con respecto a las desviaciones estándar, exactamente mayor de 2. Se puede decir que es significativa para decir que hay una diferencia entre un estudio basal, pero bueno, nuestro estudio estaba dirigido principalmente a la activación cortical primaria y si respondía a cambios posterior a la estimulación auditiva, el cual nosotros prácticamente nada más fue los cambios que se mostraron con el sub en el estudio basal y posterior. No utilizamos ni comparamos la medida semicuantitativa del valor estándar de la glucosa en el resto de las regiones porque no era nuestro estudio. Uh-huh. ¿Por qué utilizamos el FDG en este estudio? Bueno, porque prácticamente pues es el radiofármaco que está disponible en México, es reproducible y nos va a reflejar el metabolismo neuronal, aparte de que haya la evidencia clínica del metabolismo de la glucosa a nivel de la cortical, no nada más en la circunvolución de Hertz, que fue nuestro estudio, sino en el resto de las regiones corticales. No sé qué más podría Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Mancilla. La verdad es que de parte del Colegio Mexicano de Otología y Neurología y Cirugía Base de Cráneo estamos encantados de tenerlos aquí, sobre todo en esta parte que es investigación, ¿no? Investigación, llevamos 2 o 3 sesiones mensuales justo de investigación y esto habla de la riqueza que podemos tener como México de crear nuevo conocimiento que nos ayude a entender y aplicarlo en el futuro clínicamente a nuestros pacientes. Hay varias preguntas, ahorita yo creo que Magdi Carla me va a ayudar, pero básicamente fíjate que lo que yo he leído más, no tengo yo experiencia directa, pero la resonancia magnética funcional, ¿no? Que ya lo comentabas, Mancilla, y yo creo que la pregunta que viene es, ¿pensarías hacer resonancia magnética funcional, la tienen en el Naval o simplemente por cuestión de accesibilidad decidieron hacer PET-CT? Bueno, sí, de esta pregunta, no tenemos resonancia magnética funcional, ¿sí? Según yo entiendo, bueno, te voy a decir, yo le digo a fue mi esposa, pero bueno, sé que ella haya hecho las gestiones para que incursionemos en ese tema. Si ahorita lo que estamos haciendo es con tomar emisión de productores. ¿Puedes ampliar esta respuesta, Santa? Por favor. Sí, sí, claro. La resonancia magnética prácticamente nos ve lo que es la estructura y principalmente lo que es con respecto al Wolf, que es la hemodinamia, la parte hemodinámica a través de la secuencia de Wolf. Sí nos puede servir de manera complementaria, pero la diferencia del PET-CT es que nos evalúa de manera objetiva el metabolismo. ¿Qué evalúa el FDG? La actividad sináptica. Cuando llega el sonido, por medio de la estimulación del sonido, se realiza una actividad sináptica. La actividad sináptica hace que incremente el ATP, por lo tanto la glucosa, y con ello
Este es un parámetro en el cual el PET-CT con FDG aprovecha esa fisiología para poderlo convertir en una imagen neuronal. La resonancia, las dos nos van a servir para complemento, tanto para que en la resonancia magnética podamos ver si hay otras alteraciones estructurales, ¿sí? Y no funcionales como es con el PET-CT, con el FDG. Y entonces, digo, doctora Sandra Paredes, no sé si nos puedas ayudar a aquellos que no tenemos tanto contacto también con la resonancia magnética funcional. Entonces, básicamente, la resonancia magnética funcional sería la oxigenación, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, exactamente. La Y, oxigenación celular, ajá. y la Diga. otra es la plasticidad, la neuroplasticidad que va teniendo a nivel el cerebro, y lo podemos ver de una manera indirecta, ¿sí? Como un biomarcador indirecto de la actividad neuronal, que es la que se activa a través de después de la estimulación auditiva. Y no, increíble. Fíjate que hay algunos estudios, ahorita no tengo exactamente la bibliografía para ponerla, pero sí me tocó hacer varias lecturas de varios estudios con pacientes con hipoacusia, que sería el siguiente paso, yo creo que van a llevar ustedes, doctora Paredes, doctor Mancilla, para hacerlo con hipoacusia y las reorganizaciones neuronales que existen, ¿no? Cuando hay una hipoacusia de un lado, etcétera. Yo creo que esto es un campo demasiado grande. Y pues sí, explica mucho el hecho también de que lo hayan hecho justo en pacientes que ya iban a ser sometidos a PET-CT y nada más es básicamente el consentimiento informado para hacer esa área en particular, pero ya iban a ser, digamos, radiados, digamos, de cierta manera. O sea, no hubo ningún problema en cuanto a meterlos. Que justo el doctor, bueno, ahorita se lo dejo a Magdi y Carla, pero sí comentan justo eso en las preguntas y respuestas sobre justo esta radiación, cómo se podría solventar en pacientes con hipoacusia, por ejemplo, en el futuro. No sé si pudiera ser factible hacerlo en pacientes nada más por tener hipoacusia. Se podrá hacer en el futuro, no sé cómo ustedes lo ven. Esa es una pregunta muy interesante. Cuando realizamos varios estudios y vimos que algunos o más bien, bueno, notamos que adolecían de esa descripción de la elección en el paciente. ¿Sí? Nosotros decidimos utilizar o incorporar a la población oncológica porque sabía que no, que fuera, que su cerebro fuera estructuralmente sano, que no tuviera metástasis, para evitar este riesgo estocástico y determinístico de la radiación, que eso se lo puedan. Yo esto lo he aprendido a través de mi esposa, ¿sí? Entonces me han nutrido de muchas cosas, por eso me nutre de todos los días, pero ha sido enriquecedor esta experiencia y precisamente aunque no teníamos que aplicar este método de manera indiscriminada en pacientes sanos, ¿sí? Si bien es un primer acercamiento, lo que hicimos fue a tener pacientes donde ya tenían un estudio programado, ¿sí? Y aprovechar este estudio, ¿sí? Obviamente con el consentimiento de todos los pacientes, aprovechar el estudio extendiendo hacia la región cerebral auditiva. Nosotros sí notamos eso en los estudios, que muchos adolecían de eso, que simplemente hicieron la aplicación del radiofármaco en pacientes para fines de investigación. Es una pregunta ética que, bueno, yo creo que debe ser analizada por los comités de ética. Sí, yo veo la pregunta del doctor Manjarres, donde si se podría hacer una solicitud de un estudio como el PET en un paciente posible candidato a implante coclear. Posiblemente nos arrojaría datos muy importantes porque, como les decía hace un momento, hemos tenido ese grupo de pacientes que a pesar de una buena técnica, a pesar de un buen dispositivo, a pesar de todas las palomitas, no tiene un desarrollo auditivo o no, ni mucho menos un desarrollo visual, ¿no? Nos creemos que más que el dispositivo per se, está influyendo la neuroplasticidad, ¿sí? ¿No? Sí pudiera ser un criterio para la investigación al respecto, o inclusive en aquellos pacientes que ya han sido implantados y que no han tenido el beneficio completo del implante coclear, ¿sí? Entonces, es una herramienta que nos va a ser de utilidad, por supuesto, en la parte auditiva, ¿no? Y queríamos, como dijimos anteriormente, todos tenemos el uso del PET
asociado a la parte oncológica. Aquí decidimos incursionar en la parte funcional. No sé si Excelente. quieres comentar Sí. algo, Sandra. Sí, claro. Las dosis son muy bajas en el paciente y es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Siempre hay que valorar que el beneficio es mayor que el riesgo, ¿sí? Esa es la pauta o ese es el principio que debemos de tener siempre que vamos a exponer a un paciente con radiación, con algún radiofármaco. Eh, pero bueno, si hablamos estrictamente, son bajas y sí valdría la pena realizar los estudios a futuro con FDG y también sería muy enriquecedor realizarlo junto con la resonancia magnética. Ujú. Muy bien. Gracias, doctora Magdi Carla. Creo que no tienes el micrófono, Magdi Carla, creo que Ay, perdón, ¿ya me escucho? Sí. sí. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, doctor Mancilla, doctora Paredes, doctora Isidor. Es un trabajo muy interesante. La verdad es que yo no había revisado mucho sobre este tema anteriormente. Me quedó una duda ampliando un poco lo que mencionaba el doctor Manjarres en su pregunta y que usted ya contestó una parte. En este punto, a mí me parece que sería muy interesante tener un estudio previo a la colocación del implante y otro posterior para ver los cambios de neuroplasticidad y todos esos que esperamos encontrar después de la estimulación auditiva en un niño que nació sordo, por ejemplo. No sé, y ahí lo que él mencionaba en esa parte era si ustedes ya tienen algún antecedente ante un comité de ética para valorar para realizar estos procedimientos en estos tipos de pacientes. O tenían alguna idea, o sea, entiendo lo del riesgo que menciona la doctora Paredes, pero si ya tenían como algún antecedente más formal al respecto, eso me haría muy interesante también saberlo, si ya tienen ustedes esa experiencia. La investigación estuvo apegada a todos los comités de ética y en realidad no se utilizó una mayor dosis a la que ya estaba programada para estudiar la patología de base, que era la patología oncológica. ¿Sí? No sabemos hasta qué punto sería éticamente discutible pedir como protocolo una tomografía de emisión de positores pre-implante y post-implante. ¿Sí? Es éticamente discutible. ¿Sí? A lo mejor en el caso que tengan alguna malformación, alguna alteración estructural cerebral, ¿sí? Aquí nos hemos conformado con observar en conductos auditivos internos estrechos, es decir, que poder tener conducto, ¿cómo se llama? El nervio auditivo, solamente con los potenciales, ¿no? Corroborar su existencia. Aquí pues estamos viéndonos un poco más arriba, más a la parte neuronal, ¿sí? Y es ahí a la parte metabólica neuronal, a la parte funcional, ¿sí? Y no sé si esto debe ser un motivo de un análisis ético, es de hacer una pre y una post implante. Ahora, en la parte de nosotros, pues sí se obtuvo la actuación del comité de bioética, pero no era per se nada más hacer el estudio en población sana, sino más bien era población oncológica sin afección cerebral. No sé si Sí, quieras y que ya se comentar. iban, perdón, que ya iban a recibir la radiación independientemente que se hiciera esta evaluación o no. Sí, ahí lo interesante sería comentar esa parte precisamente en pacientes no oncológicos, para saber si en algún punto pudiera ser viable. Sobre todo los médicos de medicina nuclear que conocen los efectos secundarios de manera más específica o el riesgo que puede correr un paciente, a lo mejor eso sería lo que podría alimentar esta discusión en un futuro, ¿no? De manera anecdótica, tenemos, y que no fue motivo de esta investigación, tenemos dos pacientes oncológicos implantados, ¿sí? Y sí en algún momento les pusimos el procesador y les quitamos el procesador. Yo no, por motivo del estudio, no lo mencionamos en el implante, aquí en esta investigación, ¿no? Porque no era el objeto del estudio. Pero sí tenemos dos pacientes que caen en ese apartado. ¿Sí? Ellas no tienen el beneficio del implante, pero bueno, ¿qué pasaría si se les quita el implante y se les coloca el implante para ver precisamente esa activación? A lo mejor les vamos con un cartelito a algún congreso
¿sí? Pero sí, no fue motivo de investigación, aunque sí tenemos pacientes en ese apartado. Dos pacientes. No, pues qué padre que pudieron registrar esa información. Sí, porque yo creo que va a ser muy valioso lo que pudieron observar en esos pacientes. Sí, muchas felicidades, doctores. Y también nos comenta un doctor, su nombre, Amanda Nudelman, ella comenta que es especialista en medicina nuclear también, y ella también pues está de acuerdo. Ella comentará también que la ventaja del PET sobre la resonancia es la posibilidad de dar seguimiento posterior al estimulador, y que ella comenta mismo que si no es necesario comparar con otras áreas el SUP, la LabTech, en tanto que ya se conoce la regionalización, pues es bueno saber cuál es la opinión de otros radiólogos que también están aquí con nosotros y que están opinando justo de que también la dosis está igualmente muy baja, y que está a favor inclusive del el PET solo, perdón, y el PET-CT, pues también es valioso, ¿no? Pero también puede ser un PET solo nada más, y valoración. Son opiniones que nos comentan en el chat. Y bueno, sí, ya para mucho yo creo que lo importante es, no sé cuáles serían, qué es lo que ustedes esperarían, por ejemplo, en pacientes con hipoacusia, y no sé si han leído algo sobre ello, con el PET-CT, qué cambios podríamos esperar, no sé, como forma de aprendizaje aquí con los doctores que están conectados. No sé cuál sería su hipótesis, por ejemplo, que pudiera pasar. Mm, No. bueno, maestro, adelante. Ok. De acuerdo a lo que en cuanto a las investigaciones que nosotros revisamos de la literatura, lo que había, sí notamos que la mayor parte de los estudios decían que en cuanto a la hipoacusia se encontraba un hipometabolismo en el área. Incluso la plasticidad cortical que tenían pacientes que ya habían estado, pues que eran poslingüísticos y que estuvieron mucho tiempo sin un estímulo auditivo, ya al momento de colocar algo o realizarle el estudio, tenían una plasticidad ya prácticamente disminuida, bueno, la plasticidad ya estaba determinada por otras áreas. Prácticamente para la audición ya no estaba funcionando esa área. Realmente creemos que se puede realizar el estudio en pacientes con hipoacusia y encontraremos que no hay tanta elevación del metabolismo en estas células. Pero sí es muy importante también comparar pacientes que tienen poco tiempo de sordera y compararlo también con pacientes que ya llevan 1 año o 2 años con la hipoacusia. Esto también nos daría una diferencia en cuanto a la plasticidad del área, si se puede o no utilizar un método de rehabilitación auditiva y si el paciente pues prácticamente lo va a aprovechar como tal. Otra cosa que observamos en los pacientes y que no, estoy viendo que no reportaron, es que al estimular un lado, teníamos también activación contralateral, ¿sí? Aunque fue mínima, entonces, bueno, a mí particularmente a ese resultado para mí fue sorprendente, en el que no solamente se limitaba al estímulo y la respuesta ipsilateral, sino que estábamos obteniendo respuesta contralateral, ¿sí? Entonces, digo, para mí, este estudio me dejó un grato sabor de boca, una grata sorpresa, que aquello que tú ves y lo ves en los libros, realmente lo estábamos corroborando, ¿no? Y sobre todo, corroborando aquí en México, ¿no? Y espero que lo publiquen pronto. No sé si ya tienen planes de publicarlo, pero pues hay que publicarlo. Ojalá que sí lo consigan una muy buena revista, porque yo creo que vale mucho la pena. Y yo creo que es parte de este colegio, parte de la misión de este colegio debe ser ensalzar la investigación mexicana, dejar de ser un poco consumidores y ser un poco generadores de esta información. Y la verdad, se les agradece muchísimo el venir acá a exponer sus grandes resultados. Yo creo que sí hay que traducirlo al inglés si no está, y ponerlo ahí para que la verdad sean exponentes de la investigación científica mexicana. Y no, pues muchísimas felicidades, Centro Médico Naval.
Mancilla, doctora Isidor, la doctora Paredes, y por toda esta plática tan rica de diferentes especialidades, como comentaban también en el chat. Y pues les agradezco mucho. No sé si quieren hacer un comentario final o aquí cerramos. Bueno, estaba viendo el comentario del doctor Saúl, de Hospital Central Militar, donde ellos también pues, están haciendo estos estudios de pacientes perilinguales. ¿Sí? Bueno, aquí volvemos al punto ético. Es difícil, como no hay parámetros establecidos, es difícil de que esto sea un criterio absoluto para decir este paciente de implante o este paciente ya no implante, ¿no? Es un tema bioético complejo. ¿Sí? El mismo tema de hacer el estudio solamente para corroborar área cortical es un tema complejo. ¿Sí? Sí nos está acercando mucho a la funcionalidad cerebral, a la facilidad cerebral. ¿Sí? Bueno, ahorita nosotros hicimos el primero en este acercamiento a la parte normoviente, qué es lo que cómo se estaba generando en población normoviente. ¿Sí? Para de esto desprender más estudios, ¿sí? Nos hizo, como quisimos hacerlo, por eso en población oncológica, a lo mejor los pacientes fueron limitados, porque buscábamos pacientes oncológicos, cerebrales, estructuralmente sanos, que no tuvieran metástasis. ¿No? Por eso tal vez nuestra población fue poca. Lo vamos a seguir continuando, pero sí, no sabría cómo si tomarlo como candidatura, un nivel de metabolismo para decidir un implante, un sí implante o un no implante. Y eso también abre la vía de hablar de lo de la hipoacusia central, ¿no? La hipoacusia central, cuando hay infartos justo pues en el lóbulo temporal y que eso pudiera ocasionar, y la famosa, digo, somos neurotólogos, ahorita no sé si hay una audióloga conectada, pero sí hablar de la audiometría con ruido, ¿no? Para ver cómo no los primeros también, de forma de detectar la hipoacusia central, ¿no? También. No, pues muchísimas felicidades. Yo creo que esto va para más. Espero seguirlos escuchando. Espero leerlos pronto. Les deseo toda la suerte del mundo y pues muchas felicidades y gracias por participar con nosotros. Espero pues poderlos invitar prontamente aquí ya también a las sesiones mensuales con algún otro tema y pues les deseo muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Nos vemos en agosto con otro tema más. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí me gustaría aprovechando el espacio, dejar el último comentario de mi esposa, la doctora Santa, sí, que yo creo que tiene mucho más experiencia que un servidor en esta área, ¿no?